Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Villaverde Bajo. Trenazos, talleres y curiosidades. Foto de portada para una curiosidad. Locomotora 321-050 de Renfe, en Villaverde Bajo. Decoración del proyecto Rama. Este consistía en pintar material que se había dado de baja en aquella época y ponerlo en venta para que los compradores pudieran ver a las locomotoras con esta decoración. Muchas locomotoras Alco acabaron en pequeñas empresas privadas de obras y construcciones. Imagen del taller de Villaverde Bajo. No solamente es una estación, y no solamente tiene mucha historia, también uno de los talleres, posiblemente el taller central de reparación más grande de España. Imagen del año 2017. Pero vamos a ir atrás en el tiempo. Vamos a disfrutar de la Renfe en sus buenos tiempos. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En Villaverde se ha visto y se seguirá viendo absolutamente de todo, ya que es uno de los centros neurálgicos del material motor español. Locomotora 250-007, fotografiada en el año 1995. Una de las últimas locomotoras en tener el vistoso color azul y amarillo. En poco tiempo, en pocos años, a partir de este año 95, toda la serie recibiría los colores de tracción amarillo y gris. Ya en esta época, la serie 250 se dedicaba exclusivamente a los trenes de mercancías, ya que tenía un mejor comportamiento en marchas de tipo 100 km por hora que en marchas 160 con trenes de viajeros. Y volvemos a las curiosidades. Volvemos al proyecto Rama de principios de los años 90. Las locomotoras 318, que se dieron de baja y que aún seguían funcionando, también se ponían en venta en aquella época. Y estos eran los colores, entre comillas, corporativos que tenían las locomotoras que se ponían en venta para terceros. Algunas de estas locomotoras Alco también acabaron siendo vendidas a países extranjeros, sobre todo a América Latina. Este esquema de color fue básicamente para decentar las locomotoras que se iban a vender después a terceros, para dar buena imagen a los compradores, pero prácticamente apenas circularon por la red española con esta decoración. Seguimos en el comienzo de la década de los 90. Una de las grandes novedades de aquella época fueron las locomotoras de la serie 311, que por cierto vuelven a la actualidad estas locomotoras, ya que parece que Adif va a destinar un dinero para la renovación de la serie 311. Seguramente pasarán unas revisiones R y puede que reciban alguna nueva decoración. Pero vamos a centrarnos en los orígenes de la 311. Aquí, en la zona de Villaverde Bajo, había algunas locomotoras 311, ya que había que hacer bastantes movimientos de locomotoras para cambiarlas de naves, de talleres y ese tipo de cosas. Luego se fueron extendiendo por la mayoría de las estaciones de clasificación y también por las grandes estaciones de viajeros, ya que a principios de los 90 había muchas ramas Talgo y muchos trenes expresos o estrellas que necesitaban de maniobras en las grandes estaciones. Más curiosidades. Siempre se han visto cosas muy interesantes en Villaverde Bajo.
Vagón 009-001-9VAC1. Un extraño vagón que tiene pinta de proceder de alguna transformación que se utilizaba para el transporte de cintas, para el balasto, para las máquinas de vía que necesitaban mover balasto, las desguarnecedoras y este tipo de máquinas. Por lo visto, este vagón transportaba esas cintas transportadoras para ese tipo de máquinas. Imagen tomada el 1 de septiembre de 1976. Es la primera vez que veo este vagón. Lo he visto y no me he podido resistir a compartirla, ya que desconocía que existían vehículos como este. Principios de los años 90 y las novedades que había por esos años. Locomotora 269-216 de Renfe, una de las primeras japonesas que recibieron los colores de la unidad de negocio de tracción, el amarillo y el gris. Como podemos ver, el número 269 tiene una tipografía ligeramente diferente a las que luego tuvieron estas locomotoras. También el color amarillo era un poco anaranjado. Los primeros esquemas de pintura taxi, como muchos aficionados los llaman, tenían algunas ligeras diferencias entre unas locomotoras y otras. También la galleta de Renfe, en esa época, era de color azul oscuro y la letra era mayúscula con la tipografía de aquella época. Con el tiempo, ese logo fue evolucionando a pasar a un color más claro y a un tipo de letra diferente. El mítico taller de Villaverde Bajo. Aquí vemos una de las naves, de las enormes naves donde se pueden ver todo tipo de locomotoras, las típicas que había en la década de los 70 y 80. TCR, Taller Central de Reparaciones. Aquí es donde se hacen, entre otras operaciones, las reparaciones R, que son reparaciones completas donde se desmonta la máquina, las locomotoras, hasta la última pieza y luego se vuelven a montar. Y se hace un control exhaustivo de calidad de todas las partes y finalmente las locomotoras suelen recibir una nueva pintura y en muchos casos una versión diferente de pintura. Fantástica imagen. Otra imagen más reciente y además en color, donde se puede ver el tipo de material que había por entonces. Muy diverso. Se podía ver material diésel, eléctrico, unidades eléctricas, automotores, absolutamente de todo. Quizás el taller central de reparaciones más importante de España y el de mayor superficie. Fue inaugurado por Renfe en la década de los 60, sobre todo pensando para la nueva tecnología que iba sustituyendo a las viejas máquinas de vapor. Según se iban cerrando la mayoría de los depósitos de tracción vapor, surgían talleres, muchos de ellos de gran extensión, que se ocupaban sobre todo de la tracción diésel y de la tracción eléctrica. Ahora podemos ver otra imagen más contemporánea, donde se puede ver material más reciente, locomotoras de la serie 334, unidades de cercanías, alguna 319, etc. Una imagen que tiene pinta de ser hacia el año 2005 aproximadamente. Fantástica imagen. Hemos podido ver la amplitud, la gran extensión y la profundidad de los trabajos que se hacen en este gran taller. Además de las revisiones R, en Villaverde Bajo incluso se han construido coches de viajeros e incluso trenes nuevos de alta velocidad, sobre todo de material remolcado. Además de realizar también levantes de locomotoras y reparación de averías graves que no se pueden hacer en otros depósitos más pequeños. Nos vamos a la década de los 80 y vamos a ver esos trenazos que no se han vuelto a ver en la red española.
Locomotora 269-311, fotografiada en mayo de 1989. Villaverde Bajo también es un fantástico sitio de paso de trenes, donde se podía ver prácticamente cualquier tipo de tren. Este es un tren estrella, ya llegando de mañana a Madrid, a la capital de España. La versión de la locomotora, la mítica versión 1000 rayas azul y amarillo, unos colores que nunca se debieron de haber perdido. Todavía en aquella época se podían ver los coches azul marino de la Compañía Internacional de Coches Cama, que iban acoplados a la gran mayoría de los trenes estrella y los pocos expresos que ya quedaban. Y nos vamos ahora a un tren rápido, al Málaga, Madrid, agosto de 1990. A la atracción, la locomotora 269-206, con esta fantástica decoración estrella, una de las decoraciones más bonitas que ha tenido Renfe. Los trenes rápidos eran, por decirlo de alguna manera, los trenes expresos de día, que circulaban en horas diurnas. De hecho, el nombre, pocos años después, se les cambió para llamarles diurnos a todo tren con material convencional que circulaba de día. Los coches de la serie 9000, aquellos míticos coches de gran calidad de color azul y amarillo. Otra decoración que no debió de haberse perdido, tanto en los coches como en las locomotoras. Continuamos con las bonitas decoraciones de otras épocas de Renfe. Año 1995, una de las últimas 269 que conservaba los colores Mazinger. Esta es la 269-603, dando tracción a un Talgo 3, además con servicio autoexpreso. Posiblemente el año 95 fue el último año con decoraciones bonitas que tuvo Renfe, ya que hacia 1996 y 1997 ya casi todo el material había recibido los nuevos colores, amarillo y gris en las locomotoras y naranja y blanco, rojo y blanco en las unidades eléctricas. Eran ya los últimos años del colorido en Renfe. Luego pasamos a una época más gris, nunca mejor dicho. Todavía se podían ver, a finales de los años 80, las míticas panchorgas del depósito de Alcázar de San Juan. Locomotora 278001, fotografiada en mayo de 1989, pasando por Villaverde Bajo. A estas locomotoras ya les quedaba muy poco, ya que poco tiempo después, pocos años después, fueron dadas de baja. Aunque estas locomotoras fueron adquiridas por Renfe al mismo tiempo que las inglesas de la serie 277, no tuvieron sus mismos resultados. Sin embargo, tienen su bonita historia, ya que fueron muy asiduas al sur de España y prácticamente no salieron del depósito de Alcázar de San Juan. Solamente hicieron alguna incursión por el norte de España al principio de su vida útil. Todo aficionado al ferrocarril identifica a las panchorgas, a la serie 278 con el sur de España. Y del material que nos estaba dejando al material nuevo. Nuevo por entonces, agosto de 1990. Locomotora 269-269, número capicúa, de Renfe Cercanías. Esta fue una de las primeras unidades de 2 pisos que empezaron a funcionar. Como estas unidades todavía el coche motor no estaba construido y no estaba en funcionamiento, Renfe decidió poner unas locomotoras japonesas con colores de cercanías y cambiar la relación de engranajes de esta locomotora para poder, y mejorar también sus frenos, para poder realizar muchas paradas en los corredores de cercanías. No duraron demasiados años estas locomotoras en cercanías, ya que a los pocos años, 3 o 4 años después, empezaron a recibirse los coches motores con cabina que también eran de 2 pisos para las plazas de los viajeros.
Locomotora 269-201, dando tracción a un tren estrella en agosto de 1990. La serie 269 fue la primera serie en recibir los colores amarillo y gris. De hecho, en el año 89 se pueden ver todavía algunas fotos y alguna documentación donde se podían ver algunas japonesas pintadas en estos colores y sin logos. Y a partir de aquí se decidió uniformizar a todo el resto de las series de locomotoras en el mismo color. Ya en esa época, los expresos, los trenes nocturnos, que siempre fueron los más importantes que tuvo Renfe, pasaron a ser trenes estrellas. Los primeros empezaron a funcionar en 1985, pero al final se impuso el concepto de tren nocturno de alto confort climatizado y pasaron a llamarse estrellas. Otra de esas locomotoras cuya modernización duró poco. Locomotora 276-205, enero de 1995. Hubo una pequeña serie, un pequeño lote de locomotoras francesas, la subserie 200 de la serie 276, que además de recibir los colores, amarillo y gris, tuvieron una serie de modernizaciones. Fue una corta subserie que tuvo poco kilometraje, realizaron algunos servicios de trenes de mercancías, pero tuvieron muy poca continuidad. Ni siquiera cubrieron el kilometraje que estaba previsto en un principio. Y nos vamos a la máquina del tiempo. Nos vamos del colorido al blanco y negro. Y además con una triste historia. Estación de Villaverde Bajo en 1937. La estación había sufrido un ataque y parte del edificio había sido destruido. Aquí podemos ver una imagen, una triste imagen de aquella España en guerra. Durante la Guerra Civil, el ferrocarril español funcionó bajo mínimos y a duras penas. Muchas de las empresas ferroviarias, esta zona pertenecía a MZA, pero la mayoría de las compañías acabaron quebrando y tuvieron que supeditarse a ambos bandos para el uso ferroviario, para usos bélicos. Otra imagen. Aquí tenemos a la locomotora 1514 de MZA pasando por el parcialmente destruido edificio de la antigua estación de Villaverde Bajo. Imagen también del año 1937. Un ferrocarril que ya estaba arruinado y que era usado por ambos bandos pues para el transporte de tropas, para transportar material bélico, y luego también algunos trenes fueron blindados. De hecho, hay un libro bastante bueno por ahí que nos habla de ello, de los trenes blindados que hubo en la Guerra Civil Española. Lo que pasa que vamos a ser positivos y vamos a ver una imagen de Villaverde Bajo en perfecto estado. Así era la estación antigua y original de Villaverde Bajo, afortunadamente sin ningún tipo de destrucción. Una estación que estaba en épocas de paz y en perfecto estado de funcionamiento. Parte de este conjunto actualmente todavía se conserva, lo que pasa es que está muy tapado por los árboles y por las nuevas edificaciones y prácticamente no se ve. La actual estación de Villaverde Bajo viene de la década de los años 90, la última gran remodelación. En mis listas de reproducción tenéis disponible Treneando por Villaverde Bajo, donde tendréis un reportaje de cómo es esta estación actualmente. Y de unos tiempos en blanco y negro y algo oscuros, volvemos al color. Unidad eléctrica 438-005. Fotografiada el 8 de septiembre de 1981.
En esa época de principios de los 80, donde no llegaban las unidades 440, llegaban las unidades suizas para los servicios de cercanías de la capital de España. También podemos ver a mano derecha unos vagones de Camsa que estaban en Villaverde, bajo clasificación, que también hay una gran estación de clasificación en la zona. Es un complejo ferroviario que siempre ha sido muy importante y todavía sigue siendo. En esta zona de España también se podían ver trenes de tipo ómnibus, sobre todo en la década de los 70. Locomotora Yeye de la serie 308003, ómnibus pasando por Villaverde Bajo, 3 de julio de 1977. Aunque lo normal ya era en trenes de servicio regional, las unidades eléctricas, los automotores diésel por esta zona, también todavía se podían ver algunos trenes ómnibus con coches de viajeros de la serie 5000, unos trenes muy típicos de la España rural y de las líneas secundarias. En esa época, esta zona del barrio de Villaverde eran las afueras de la ciudad de Madrid y había pocos edificios. Hoy en día, buena parte de la estación de Villaverde Bajo está soterrada y hay edificios por todas partes. La zona ya ha cambiado mucho. Y no podía faltar la locomotora que enamoró a mi hijo ferroviario y le hizo aficionado a los trenes. Locomotora 333-013, con un ómnibus Madrid-Cáceres, febrero de 1988. Por esta estación se veía y se sigue viendo los trenes que van a la zona de Extremadura. Un material, el de entonces, que era más bonito y más eficaz que el de hoy en día. Los trenes tardaban mucho en llegar a Cáceres y a Badajoz, pero llegaban más o menos puntuales. Esperemos que la región extremeña pueda tener un tren decente y de calidad y que sean puntuales y no dejen tirados a los viajeros. Esperemos que la situación pueda mejorar. Y a nivel nacional, porque en temas de mantenimiento y retrasos, cada día vamos de mal en peor. Desde mi hijo ferroviario, deseo de corazón que esta situación mejore, por el bien de todos. Otra locomotora icónica en el ferrocarril español, que también ha enamorado a muchos aficionados. Locomotora 321-076, con el mismo servicio, el ómnibus Madrid-Cáceres, pero en el año 1979. Los trenes ómnibus funcionaron hasta finales de los años 80. Vimos en la anterior imagen cómo había algunos coches estrella arrastrados, tirados por la 3000. Aquí podemos ver los coches Correo y de la serie 5000, que eran los más habituales en los trenes ómnibus. Ya a finales de los años 80, los trenes de tipo regional con material convencional fueron retirados y sustituidos por automotores. Y última imagen del reportaje. Su Majestad el TER, tren español rápido de la serie 597, y a la derecha una locomotora de la serie 269. Un ejemplo de cómo eran en los años 80 y hasta principios de los 90 los bonitos colores que se veían en toda la red española y también en Villaverde Bajo, este complejo de vital importancia en el ferrocarril español. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo vídeo.